Buenas tardes, este es la grabación de la clase asincrónica de la presentación que hicimos el jueves pasado, recordándoles que el equipo de cátedra está integrado por la contadora Silvia Bucci, el licenciado Ignacio Cretini y César Vicente Herrera. Esperemos compartir un muy buen curso 2020 a los efectos de lograr una interacción dinámica en función de lo que sucede tanto en la economía mundial, latinoamericana y nacional en este contexto de pandemia COVID-19. La pandemia y la economía nos da una oportunidad extraordinaria de lograr trabajar sobre la incertidumbre. En general, nosotros nos hemos manifestado a través de los distintos modelos, tanto en economía uno, 2, finanzas y microeconomía, con modelos que entregan una certeza, que son causales. Y ahora nos encontramos que este marco nos pone a todos, como ustedes decían en la clase de presentación inicial, en un marco de incertidumbre o incerteza respecto de las cuestiones propias, de las cuestiones familiares, de las posibilidades que entrega una ciudad o una región, un país y el mundo en el campo de la economía. Asimismo, ha significado una revaloración del hacer o el quehacer científico en Argentina, siempre mirado desde una mirada unidimensional. Esto también nos permite trabajar desde el taller con miradas interdisciplinarias, multidisciplinarias y transdisciplinarias, que son las necesarias para la formulación y ejecución de las políticas públicas en nuestro país. Esta posibilidad que nos entrega la pandemia nos va a permitir también estudiar por qué decimos que son unidimensionales las políticas, cómo le falta la integración global y poder que ustedes comprendan cómo es el proceso tanto en la formulación como en la decisión como en la ejecución de políticas. Y a su vez está impregnado por una ansiedad social y ansiedad personal, que la ansiedad es como un miedo anticipado que durante todas las acciones están pasadas por esta mirada emotiva que tenemos de lo que nos está sucediendo a nivel personal, general y mundial. El marco conceptual de la materia nosotros lo hemos ido cambiando y el mainstream, que ustedes lo tienen a la izquierda, en rojo, en definitiva lo que hace es trabaja sobre los métodos, después define las teorías y modelos y a partir de ahí va en busca de la realidad. Esa realidad está trabajada a partir de una condición de rigor que es el ceteris paribus, donde busca la relación entre dos variables mientras las otras están quietas, inmóviles. Y eso no sucede en la realidad. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Y trabajar desde la línea verde, desde el lado derecho, desde el campo de la economía heterodoxa, pero yendo desde la realidad hacia las teorías y modelos y a los métodos. Esto es una cuestión ontológica. ¿Sí? ¿Qué conocemos? Y entonces a partir de ahí buscamos una metodología, trabajamos sobre la teoría en una parte inicial y devolvemos hacia esa realidad que la estamos estudiando en el taller a partir de los estados de situación del objeto de estudio del año. En este caso va a ser la República Argentina. Si ustedes miran una cuestión de marco conceptual ya referida al taller, estarían las ciencias verticales, lo que llama así Carlos Matus en la teoría del juego social. Este corte vertical de las ciencias abarca una mirada de cómo se enseñan las universidades. O sea, por un lado tenemos una facultad de medicina, por otro tenemos la facultad de ciencias naturales, una facultad de ciencias jurídicas, una facultad de ingeniería, una facultad de ciencias económicas y una facultad de humanidades y ciencias sociales. Entonces, este es el corte vertical de la ciencia. Dentro de nuestra propia facultad, nosotros tenemos 6 áreas. El área de administración, el área de economía, el área del derecho,
el área de contabilidad e impuestos, el área de matemática y el área humanística. Nosotros en la última evaluación externa que hemos tenido el año anterior, nos dio que cada uno de los departamentos, como le denominamos, economía, administración, tenía una interrelación muy adecuada entre las cátedras, una integración vertical, pero no había, la coordinación horizontal era muy débil. Esto es lo que nosotros vamos a ver acá como corte horizontal, que es integración horizontal en el caso de la facultad, pero acá vamos a referir a la teoría del juego social. ¿Cómo juegan los actores? ¿Cómo juega el político? ¿Cuáles son las necesidades y urgencias del político con respecto a las necesidades y urgencias del científico? La idea sería vincular a la realidad y capaz de modificarla. Todo eso es del corte horizontal. Visión crítica y constructiva a la vez para no ser criticones en el sentido en ese sentido de la palabra. O sea, critica y no propone una solución. Y salir del corte departamental y entrar en un abordaje de la complejidad, que parece ser un juego de palabras, pero que no lo es en la metodología. El todo define las partes y no las partes, la suma de las partes es igual al todo. Lo vamos a ir desarrollando en el marco de la materia. Esto era una mirada que se me ocurrió en el mes de abril y daba como para forzar a un modelo César, porque el S es de salud, la salud física y emocional que estaban arriba, y la salud política y económica, en el sentido que siempre se hablaba de aplanar una curva, y ahí empezamos a entrar en el modelo unidimensional. ¿Cuál es la curva de aplanamiento? Era la curva de los contagios en principio, y después de las muertes. Tenemos menos muertes y menos contagios que tal país, que tal otro país. Este era el mensaje que se entregaba. Estamos haciendo muy bien las cosas porque tenemos pocos contagios con respecto a X país, a X región del mundo. El contagio también se transforma en una cuestión ideológica porque la salud tiene mucho que ver con la política y aparecen las emociones por este otro lado. Ayer Facundo Manes daba cuenta de un estudio que están realizando a nivel Argentina sobre el tema de las emociones y plantea algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, que la ansiedad, que como decíamos anteriormente, anticipativa del miedo, el miedo es una cuestión humana ancestral, nace con el hombre, ante un peligro huir o atacar, esta ansiedad es como anterior al miedo, entonces nos mantiene en una situación permanentemente de tensión y se da entre personas de 18 años o menos o mayores de 65 años. Las de 18 años o menos por su modo de relacionarse y las de mayores de 65 años por el temor que tienen del contagio. También entra acá el modelo alimenticio, por tanto las personas obesas o las personas que tienen diabetes ligados a la alimentación fuertemente son el grupo de riesgo y el tercer elemento es la edad. Cuando nosotros veíamos el tema de autoritarismo, tiene que ver con aplanar la curva de esto, del autoritarismo, en algún determinado momento surgen y van surgiendo personajes en Argentina o en otros lugares del mundo que pro pandemia o anti pandemia, en definitiva coartan y vulneran las libertades individuales de las personas. Un tema muy interesante como para analizar. Aquí en la provincia de Chubut tenemos mucho para ver en esa temática. Y por último, el tema central nuestro va a ser la profundidad de la recesión asociada, digamos, al contagio. Y a partir de ahí también vamos a ver teoría asociada a estas dos variables. Algunas certezas, el primer parcial se va a tomar en la semana 10, entre el 5 al 9 de octubre del 2020 y el recuperatorio 7 días después de entregadas las notas. El segundo parcial va en la 17 semana con un trabajo monográfico realizado en forma grupal y presentación y defensa mediante la plataforma digital Jitsi entre el 13 y el 20 de noviembre de 2020. La aprobación para la promoción vigente es 8 o más y el concepto de la aprobación es 6.
Hicimos también como una manera de conocerlos a ustedes, porque lo anterior sería como denominamos nuestro enfoque de oferta, qué queremos hacer nosotros con el curso, cuáles son las reglas, cómo vamos a tomar los exámenes. Y acá la idea era conocerlos un poco más a ustedes, que no vamos a interactuar tanto este año al hacerlo a través de la vía digital. El test nos entregó que tenemos 4 dimensiones centrales. La energía, cómo tomamos la información, cómo captamos la información, cómo decidimos en base a esa información y cómo actuamos, que acá le denomina estilo de vida. En cuanto a la energía que desplegamos en la vida, una mirada más hacia lo exterior o hacia el interior, la introversión, en el modo de captar la información sensorial o intuitivo, o cuando uno mira más allá de la información que le viene y que puede captar a través de los sentidos, en la forma de toma de decisiones racional, más utilización de la mente, más asociada a los modelos económicos, o emocional, en el sentido de donde priman más las emociones como lo que se está viviendo a nivel global, general, los temores, los miedos, el amor como contraposición, no sé, la incertidumbre, son todas sensaciones que generan emociones y esas emociones impactan en nuestro cuerpo y en nuestro actuar diario. Y después el estilo de vida es perceptivo, donde yo abro muchas posibilidades sobre el futuro, sobre la actuación en ese futuro próximo, y el modo justificador es que tomo decisiones más pragmáticas. Aquí tenemos otra idea de energía, información, decisión y estilo de vida, donde la extroversión es el iniciador expresivo, activo, es mayoritariamente extrovertido en nuestro curso, mayoritariamente sensitivo, concreto, realista, práctico, experiencial. Surge que somos mayoritariamente emocionales o de sentimiento, F, empático, compasivo, complaciente, tolerante, y J de juicio, sistemático, planeador, programado y metódico. La mayoría del curso, como verán aquí, está en el lado celeste y indagando un poco más de lo que había charlado en la clase anterior, el modelo que tenemos ahí es un modelo de cónsul o proveedor y el modelo es SJ, que tiene que ver con sensitivo eh, y justificativo. Entonces, si ustedes se mira, dentro del curso, mayoritariamente son cónsules o proveedores. S, F, J, T o A, que era otra variable que había puesto en el test de 16 personalidades, ¿no? Amable, extrovertido, confiable, concienzudo, organizativo, práctico, busca ser útil y que los demás disfruten, activo y productivo. Este sería el ethos o la mayoría de las personas integrantes del curso. También tenemos dimensiones ejecutivas, defensores, protectores y logistas, que son las distintas variaciones de SJ. La segunda, aquí vemos los puntajes mayores, que fue lo que yo les expuse el día anterior. Eh, la primera minoría serían los verdes, los que serían NF, que son intuitivos, emotivos. Somos, porque yo integro ese grupo. Dentro de ese grupo estaríamos los ENFP, con Sofía y yo, espíritus libres, entusiastas, creativos, sociales, que siempre encuentran una razón para sonreír, pero también tenemos protagonistas, abogados y mediadores. Y por último, Alexis Walker quedaba como el único amarillo, que tiene que ver con el espíritu emprendedor, extrovertido, realista, orientado a la acción, curioso, versátil, espontáneo, solucionadores de problemas pragmáticos, hábiles y negociadores. Cabe destacar que el curso es SJ y allí está incluida la contadora Silvia Bucci y la mayoría de todos ustedes. Y entonces esto nos da una posibilidad de interacción definida por sus tipos de personalidad, cómo entregamos la información, cómo los hacemos decidir, cómo les organizamos para que ustedes actúen. Y por último, nos faltaría trabajar con ustedes
dentro de ese conocimiento de la realidad que pretenden, cuáles son los temas específicos, que es lo que vamos a ir haciendo en el primer encuentro sincrónico. Muchas gracias.